República Dominicana no puede participar en ningún caso porque es limítrofe con Haití y sería tomar parte en eso. Lo que sí puede y debe hacer la República Dominicana es reforzar la línea fronteriza, que está reforzada, pero hay que reforzarla, si existe esa palabra. Sí. ¿Para qué? Porque puede haber a toda acción una reacción, una respuesta de que se vayan a dar oleadas humanas huyendo hacia la República Dominicana. Amigos, siempre es un privilegio tener la sabiduría de un hombre que le sirve al país, le sirve a la patria y sobre todo que le encanta compartir sus conocimientos. El general Damián Arias, ¿cómo se siente? Bien, gracias, José. Te agradezco esa presentación tan efusiva, tan generosa. Sí, no, usted se merece hasta más. Yo creo que es así. La gente se siente muy contenta cuando usted viene porque usted ilustra al pueblo dominicano que a veces necesita profundizar en ciertas áreas. Exacto. Y esta semana ha estado circulando el rumor, lo cual no ha sido confirmado, porque una vez esto debe tener una rigurosidad y también una publicación oficial, de una posible misión de paz en Haití. E incluso se menciona a Kenia como un país que la pudiera encabezar. Entonces el general nos va a explicar qué condiciones deben darse para que esto se pueda ejecutar. Bueno, en primer lugar, sin tener una confirmación oficial, como tú decías, sino versiones oficiosas, yo creo que sí, que se va a dar lo que sería una misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas en Haití. Porque Haití tiene una crisis permanente que necesariamente, por aquello de convivir en la misma isla, pues no afecta necesariamente a los dominicanos. Lo que se ha sabido es que la República de Kenia, que pertenece al África Oriental, es un país que tiene unos 582.646 kilómetros cuadrados, wow. Números 47 en el ranking de extensión de los países, y tiene un 74 en el número de PIB global, y tiene una población, según los datos de la CIA Fatbook, de 54 millones de habitantes. El presidente William Ruto, la moneda es el chelín Kenyatta, keniano, porque Jomo Kenyatta es el hombre duro, el hombre fuerte que consolida la Kenia moderna. Alcanzaron su independencia de manos de él el 12 de diciembre del 63 y 4 días después ya era miembro con plenitud de derechos de la Organización de las Naciones Unidas. Ese país tiene una gran extensión territorial, tiene mucha fauna, tiene ñu, tiene jirafa, toda la fauna que se espera en África. Entonces parece que ha habido o se está gestando un arreglo en el sentido de que la Asamblea General, y voy a explicar brevemente cómo es la dinámica. La Asamblea General es el concierto de todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, que por ahora va por 192, si mal no recuerdo. Entonces, lo que decide la Asamblea General pasa al Consejo de Seguridad, que tiene 15 miembros. De los 15, que Dominicana ha sido miembro o presidenta del Consejo de Seguridad hace unos años, cuando Miguel Vargas era canciller. Nunca lo había sido porque nunca había pedido membresía. Entonces, de esos 15 hay 5 que todos tienen poder nuclear, que tienen el poder de vetar lo que decida la Asamblea General y lo que la Asamblea General le pase al Consejo de Seguridad a los 15 miembros. Los 5 miembros son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido de Inglaterra. Esos son los que deciden. Los que deciden. Ellos tienen el poder de veto. Aprueben lo que aprueben abajo, ellos deciden si se va a cursar. Entonces, si eso es aprobado por el Consejo de Seguridad y por los miembros permanentes, pues saldría una resolución en torno a Haití. Ojo, antes que se me olvide. Recordemos que Haití, se han hecho reuniones sobre Haití en los cuales la República Dominicana y sus representantes no han tenido acceso, reuniones a puerta cerrada. Porque usted ha explicado también, pero es bueno que lo recuerde, ¿por qué se excluye
a la República Dominicana de esos encuentros? Bueno, eso puede ser para tener una especie de secretismo y el factor estratégico de la sorpresa, que dicen que la sorpresa es de quien la da. Y también la postura reiterada que ha tenido el presidente Luis Abinader, una postura franca, abierta, clara, diplomática, presentada en términos decentes a nivel del auditorio de la Organización de las Naciones Unidas, donde ha dicho que la solución para Haití no está de este lado, sino que Haití hay que resolverle allá. Entonces, estamos conjeturando en cuanto a la información que sirvió la fuente y la información que anda por ahí, en el sentido de la conformación de una fuerza de tarea, una task force, una fuerza multinacional específica. En este caso, asumo yo conjeturando que estarían miembros de las Fuerzas Armadas de Kenia, un país que invierte un 1.1 en su gasto de su PIB en defensa. El PIB per cápita tiene hasta ahora $3.156. Entonces, de ahí, porque está lo que se llama el patrocinio, el sponsorship, que Estados Unidos, como mayor tenedor y propietario e influyente de la ONU, de la OTAN y de la OEA, va a cargar, por supuesto, con gran parte del patrocinio de conformar esa fuerza nacional, en la cual, ojo, hay 2 capítulos de la Carta Fundacional de la ONU que van a entrar en vigor en todas. Una, el 2, donde dice que los estados limítrofes al país que va a recibir la misión de paz no podrán en ningún caso conformar la fuerza multinacional. O sea, en términos sencillos, si se va a hacer una misión de paz en Haití, que la primera de la ONU fue en el 67 para asegurar precisamente la resolución 1132 bis, porque se emitió en cuanto a Israel y en cuanto a Palestina, para asegurar la conformación del Estado de Israel, que fue proclamado meses después, 10 de mayo del 68. Fue la primera misión de paz. Entonces, para asegurar eso, Estados Unidos va a aportar, asumo yo conjeturando, una partida de militares y técnicos que cuando integran esa fuerza ad hoc, esa fuerza de tarea especial, pues usan un casco azul y se mueven en vehículos blancos. Entonces, República Dominicana no puede participar en ningún caso porque es limítrofe con Haití y sería tomar parte en eso. Lo que sí puede y debe hacer la República Dominicana es reforzar la línea fronteriza, que está reforzada, pero hay que reforzarla, si existe esa palabra. Sí. ¿Para qué? Porque puede haber a toda acción una reacción, una respuesta de que se vayan a dar oleadas humanas huyendo hacia la República Dominicana, porque hay que esperar cuál será la respuesta cuando entre esa fuerza, cuál será la respuesta y la reacción de las bandas que son el poder en Haití. Los mandatos, incluso del primer ministro, de los jueces y de los fiscales, de los 3 poderes del Estado, están cesantes. Fíjese que el 7 de julio del 21, hizo ya 2 años, mataron al presidente Jovenel Moïse y había perimido o ya perimió el periodo constitucional. O sea, ellos están ahí en una especie de limbo, gestionando, gobernando lo poco que queda del Estado fallido, declarado por la ONU en 2003, antes de mandar la MINUSTA, y lo que queda de autoridad, si se puede decir, si queda algo de gobernanza y de autoridad ahí. Entonces, ¿cuál sería la reacción de las bandas que se sentirían necesariamente desplazadas o controladas y de seguro van a enfrentar la presencia extranjera en su país, quizá con una especie de alegado patriotismo? Entonces, Dominicana no puede participar. La segunda es el capítulo 7, que en el argot internacional, de las relaciones internacionales, se utiliza, que en las intervenciones se utiliza el capítulo 6.5, que no existe. El 6 habla de intervenciones donde no hay fuerza letal ni municiones. El 7 sí habla del uso en los casos necesarios o empleo de poder letal de armas y municiones. Y Haití está lleno. Ellos aplican
precisamente eso. Esa presencia extranjera que estamos nosotros analizando aquí sin aspavientos, tratando de aportar al debate, a las ideas e iluminar a la ciudadanía, va a traer necesariamente una reacción porque es una ley física. Es por ello que el presidente entonces está comprando esos vehículos antimotines, reforzando la seguridad también con helicópteros y vehículos todoterrenos para evitar ante una eventual situación de un desborde de la delincuencia en Haití, de que las bandas entonces faciliten esas condiciones para que esa masa no llegue al territorio. En el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, hay un principio que es el principio de balón. Consiste en que una vejiga tú la aprietas en un extremo y el aire coge para otro. Es una ley física, desplazamiento de los fluidos, creo que se llama. Entonces, si se crea como en efecto se va a producir, si se da esa ocupación, invasión, omisión de paz, como la llaman, es un juego de palabras de la posverdad, va a haber un efecto necesariamente en la República Dominicana y un efecto en el mismo Haití, y no se van a lanzar al mar, sino que para donde vienen es para acá. Como existe el plan de contingencia ante flujos masivos, firmado con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Mundial de Migraciones, ambas que están bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas, firmado en el gobierno de Danilo Medina, noviembre del 19, el Estado dominicano está obligado a construir campos de refugiados que deberían construirlos del lado haitiano, a suministrarle alimentación, techo, medicina, parto y todas esas cosas, para recibirlo en la condición de refugiado. La condición jurídica de un ilegal no es la misma que un refugiado. El refugiado huye porque no hay seguridad en su país, porque hay una situación de guerra, porque hay un desastre natural muy calamitoso. Entonces, el Estado fronterizo está obligado, según el derecho internacional, que hay un principio en el Tribunal de la Haya, que es pacta sunt servanda. Los acuerdos serán cumplidos, honrados o respetados. Entonces, la República Dominicana va a tener que recibir, en el peor de los casos, más de los haitianos que hay. Pero entonces, como los 3 millones aproximadamente de haitianos que están aquí, que yo creo que deben, yo no sé si es que yo veo muchos, pero para mí hay como 3 millones. Entonces, ¿cuál sería la reacción de los que están dentro? La reacción de los que están en Haití y vendrían para acá. ¿Y cuál sería la reacción de la defensa? Y la seguridad no puede dejarse, porque incluso hasta la comandancia de Dajabón, Jimaní, Dajabón, Pedernales, debe fortalecerse necesariamente. Esto es un escenario que estamos presentando prospectivo, si se da esta situación. También está junto al plan de contingencia de flujos masivos, está el contrato HR 4133. ¿A qué se refiere ese contrato? Que hablamos de eso en este mismo asiento hace unos meses, que fue impulsado por el senador McCall de Texas y el senador de origen dominicano, Adriano Espaillá. ¿Para qué? Para una entrega de unos montos de dinero en dólares al gobierno dominicano para permitir la construcción de una base militar aquí en República Dominicana. Una base militar estadounidense. Exacto. Eso está aprobado. Y asumo que vía Cancillería, como la Cancillería es muda, no han dicho nada. Yo supongo que se le tramitó al señor presidente. Yo asumo que eso está. Es posible que algo tenga que ver porque si observamos cómo la jefa del Comando Sur ha llegado al país en 2 oportunidades, le enviaron una subsecretaria de Estado y le han enviado otras autoridades también al presidente Abinader a reunirse con el protocolo público y un protocolo secreto donde se tratan otros asuntos que son meramente de Estado. Sin lugar a dudas, me parece que el presidente que ha recibido más presión norteamericana específicamente ha sido Abinader. Y fíjese que aquí no hay embajador. O sea, no hay interés en tener un diplomático, oye, ¿cómo se llama? Un ministro plenipotenciario que tiene plenos poderes para proyectar
la política exterior, por supuesto, consensuada y concertada con el presidente, con su superior jerárquico, hacia otro país. Aquí no tenemos un intermediario. Creo que Robert Thomas también se lo llevaron, el que era encargado de negocios. Ahora vino uno nuevo, que fue el que sustituyó a Robert Thomas, y ya tenemos otro encargado de negocios. Pero este ejército al que hicimos referencia al inicio del video, ¿tiene experiencias similares en misiones de este tipo? Bueno, me falta indagar si tiene experiencia en misiones de paz. La ONU da unos cursos, que yo lo hice en Washington, de policía en misiones de paz. Yo iba en el 96, cuando Balaguer puso a Pérez y Pérez, que se hablaba de que venía una doble vuelta, que eso nunca se ha dado. El balotaje, eso aquí es un aporte inútil, y no se va a dar. Yo lo dudo. Entonces, yo iba para Valladolid a hacer un curso, no, para Ávila, España, que ahí es que está una especie del alma mater de la policía, de la Guardia Civil Española. Pero entonces, General Pérez Pérez, que fue jefe de la policía 28 días, me mandó a buscar, me dijo: mayor, por ahí viene un problema político de la posible doble vuelta en el primer intento. Y no es prudente que tengamos un oficial superior fuera. Eso duraba 60 días, me perdí ese curso. Pero me dieron uno en Washington más corto, bastante documentado y certificado precisamente por la ONU y por la OEA. Pero no sé si ellos tienen la experticia. De seguro tienen la experticia. Y en cuanto a la preparación militar y equipamiento se refiere, ¿lo ha analizado Son usted? tropas regulares. Lo que limita es el tema del armamento, capítulo 7. Por ejemplo, ellos vienen en aviones de la ONU, en helicópteros, traen jipetas, traen camiones, traen vehículos para combustible, para agua, que Haití necesita todo eso. Sí. O sea que yo sé que desde Dajabón ellos y Jimaní se van a nutrir de esos, comprarán esos combustibles y se los llevarán. Entonces el tema es, son tropas regulares que pueden estar formadas en funciones de policía, cascos azules. Aunque sean, por ejemplo, Kenia tiene un ejército, tiene armada y tiene fuerza aérea y tiene su policía con jurisdicción nacional y policía de los distritos, de los lugares, de las provincias. Pero la diferencia la hace el armamento desplegado. Ellos no pueden traer un paquete de tanques, ni obuses, ni lanzagranadas, ni esas cosas, sino un arma letal, pero controlada. ¿Y quién estaría financiando esa misión? Eso lo va a financiar el Estado keniano. Es posible que ponga algo de dinero. O quizá ellos digan: no tenemos dinero, nosotros tenemos los técnicos, tenemos los soldados, ¿verdad? Y entonces puede ser que le den habituallamiento más apropiado, chamacos, ropa, cascos azules, esas cosas, vehículos, y entonces hacer ese despliegue en la tribulada República de Haití. Pero lo pagaría entonces, dígase Estados Unidos. Estados Unidos, como el gran patrocinador, es que va a pagar eso. Porque Estados Unidos, su fortaleza es el dólar. Porque tiene una impresora, que es la Reserva Federal, y nada más imprimir dinero sin respaldo. Y no habría ahí una carrera geopolítica de Estados Unidos tratar de mantener el control de Haití y que no interfiera, por ejemplo, China, que no interfiera Rusia, que está muy ocupada en este momento con lo de Ucrania. Ahora se encuentra con eso. Hace como un mes estuve viendo algo, una información, respecto al interés de China en intervenir o en apoyar o en invertir en Haití. Ellos están haciendo como esos estudios, esas cosas. Lo primero que ellos averiguan es qué hay en Haití que a ellos les convenga. Porque China es la gran aspiradora de commodities, la gran aspiradora de materia prima que hay ahora Oro mismo. Tienen, y se ha establecido incluso reportes de New York Times y otros diarios como que Haití Washington tiene una mina Post, tremenda. que Haití tiene una cantidad de oro importante y oro hay. O sea que por materia prima China no se estaría frenando. No. La República Dominicana debe reforzar, porque según estuvo comentando, por ejemplo, el periodista Julio Martínez Pozo, supuestamente han notificado a las autoridades dominicanas para que estén alertas. La República Dominicana se ha ido equipando, pero realmente nosotros tenemos
algo contundente con que por lo menos aguantar y defendernos ante una estampida de esa magnitud? Fíjate, el material de la doctrina occidental en la que nosotros estamos, está lo que se llama capabilities, que son las capacidades. Entonces, históricamente, las capacidades, salvo los tiempos de la Guerra Fría, donde había foquismo, foco guerrillero, esa cosa, pero las capacidades de defensa histórica, estratégica y de manera inevitable están enfocadas hacia la amenaza latente y permanente de Haití, hacia ese cóctel tan tremendo que nos ha tocado por aquella partición que hicieron de la isla. Entonces, si la Fuerza Armada adquiere equipamiento, la demanda más grande, el escenario, el teatro, se lo obliga a hacerlo precisamente en la frontera con Haití. E incluso hay condiciones que se están dando, porque por ejemplo, hubo un tiempo donde no se pudo hacer el desfile militar de la República Dominicana por el tema de la pandemia. Hubo otro en el que no sé por qué motivos no se pudo hacer, pero justamente este año observamos que la República Dominicana quiso dar como una especie de demostración, aunque nunca se muestra todo, de que por lo menos algo se tiene en materia de defensa. Sí se tienen capacidades, esas capacidades, como ya te dije, obligatoriamente, quiera o no, es la amenaza latente y permanente de Haití. Hacia ahí que hay que dirigirla. Puede venir una fuerza. A otra cosa, esa fuerza interventora, hay que ver qué seguridad perimétrica se le dará a los restos del aeropuerto de Puerto Príncipe, que tiene una pista hábil, ¿verdad?, de 1.500 metros, que coge aviones comerciales de combate, por supuesto, para darle seguridad a la llegada de esa fuerza internacional, que puede darse algo que uno, inconfesable, no sabe lo que puede pasar. Entonces, necesariamente, República Dominicana está obligada a recibir parte de esos equipamientos y aterrizajes para que entonces se desplacen por tierra a Haití. Es decir, que estaría en juego para la frontera sur, Jimaní, ahí está el aeropuerto fuera de uso, el de María Montés. El María Montés. El de Barahona. Sí. Ahí está, porque la base que había en Barahona, una pistica, eso está, y la de Cabo Rojo, eso está sin uso hace mucho. Entonces, en cuanto al norte, pues quizá Puerto Plata o en el mismo Santiago, hacer acopio de eso, de esos materiales que se desplacen por tierra, con todos los riesgos que eso implica. Eso también le daría una tarea adicional a las tropas, a las fuerzas dominicanas, mayormente a las fuerzas terrestres del ejército. ¿Por qué razón? Porque tienen que darle seguridad, proporcionarles rutas de desplazamiento seguras hasta que lleguen a la frontera, porque por acuerdo internacional no pueden pasar nacionales de un país con armas a otro. Y no pudiera utilizarse este escenario hipotético que hemos presentado para que se fusione, porque una vez llegue este flujo, los militares dominicanos no pueden esperar a esos nacionales extranjeros a bombazos limpios, porque están en una condición, de refugiados. Una condición de refugiado donde tú no puedes hacer ese tipo de cosas. Entonces las condiciones están dadas, entonces, para que un escenario de ese tipo se llegue a la tan mencionada fusión que muchos dicen que es una teoría de conspiración. Fíjate, yo soy fusionista, o análisis de la fusión, no es que simpatizo con la fusión, pero estamos viendo los escenarios y moviendo y chequeando cómo se está moviendo la cosa, articulándose hacia ahí, porque hacia ahí es que vamos. ¿Tenemos tal cantidad de haitianos aquí? Sí. Hay actores internos dominicanos que favorecen eso, que son antidominicanos, por supuesto. Es decir, y ahora vendría este wild card. Un wild card es como un comodín, que es un evento de remota posibilidad, en este caso no es remota, que si se da tendría un gran impacto. Hay que monitorear las próximas semanas qué puede pasar. Asumo que tiene que haber un anuncio oficial, sea el presidente o sea el canciller, de cuando ya eso comience, no solo dejarlo en manos de Radio Bemba FM, claro, sino que sea una información veraz,
oportuna para que la población esté enterada. No, y el mismo presidente de la República Dominicana, cuando fue hace poco en ese viaje que dio de la CELAC, él estuvo diciendo que en Haití, en la actualidad, menos del 30% de los hospitales están funcionando y que de las escuelas ni se diga. Por lo que urge también de la comunidad internacional tomar el control para evitar que Haití sea el caldo de cultivo para una próxima pandemia, porque son personas que necesitan atención, que necesitan cuidado, son personas que llegan hasta este país buscando la salud que no encuentran en su país, la alimentación que no encuentran en su país, pero también con ello conlleva otras cosas. La identidad. El haitiano es ilegal en su propio país, porque su mismo Estado, entiéndase el gobierno como gestor del Estado, es un verdadero calvario conseguir una cédula, un documento que los identifique. ¿Y cómo se explica entonces que se venda la República Dominicana tantas visas en Haití si su propio país no les da esa documentación? ¿Por qué este negocio no se detiene? Porque tú ves un haitiano, por lo general, lo que lo identifica es un pasaporte, no un ID, no es una cédula, sino un pasaporte. Que él tiene un pasaporte haitiano y ahí entonces le estampan su visa y se van resolviendo algunos problemas económicos, alguna gente que está en esa función. Que lo colocan estratégicamente para esos fines. Exacto. ¿Y qué necesita saber la población para que ante un eventual episodio de esta naturaleza, si ocurre, qué merece saber la población o qué señales merece interpretar para estar alertas y pendientes de este panorama? Bueno, lo primero es que la población necesita y tiene derecho a estar informada de esa eventual situación. Eso es lo primero. Se sabe que el impacto va a ser primero, o sería primero, en las provincias fronterizas. Está comenzando desde Pedernales, ahí está Anza-Petri, que es la población haitiana más cercana. En Jimaní queda 50 kilómetros de Puerto Príncipe, ese es el punto más crítico. Elías Piña está Veladero, no sé a cuántos kilómetros, Veladero. Y para allá, para Dajabón, está Juana Méndez, que es Juana Méndez. Entonces, en esa línea fronteriza, esas provincias son las primeras que van a recibir el impacto. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué tiene de positivo esto que hemos analizado en términos conjeturales, en términos prospectivos? En que es una forma de respuesta a la situación de la crisis permanente con Haití, con la esperanza de que haya posiblemente una solución a esa situación, esa crisis permanente que tiene Haití. Es una forma de que la llamada comunidad internacional, que nadie sabe dónde viven, pero que en el caso de Haití tienen la voz cantante de Estados Unidos, Canadá y Francia, que tengan una respuesta, y en este caso las tropas que vendrían de la República de África Oriental de Kenia. Esa es la apreciación que yo veo, un nuevo episodio en esa desgarradora historia de no solo de Haití, sino de la cohabitación insular, porque todo lo que se hace en Haití o deje de hacerse tiene un impacto indudable. Fíjese que esta misma semana también un juez federal bloqueó una iniciativa de Biden que buscaba acoger una cantidad limitada de ciudadanos haitianos, de venezolanos y otras nacionalidades para que fueran recibidos en Estados Unidos como una cuota de aporte a esta situación que nos afecta a todos, pero que igualmente ellos van a seguir llegando, como llega el dominicano en Yola a Puerto Rico y como sale también a otros destinos próximos al Caribe. Sí, es una problemática, porque fíjese, si nos vamos a la profecía, dice, y la gente irá de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso dice creo que en Mateo 24. El Estado-Nación, tal como se construyó en el Congreso de Viena en 1815, después de cancelar la guerra napoleónica, ese Estado-Nación está llamado a desaparecer. Hay un proceso de desnacionalización. Por esa razón, España tiene la gran presencia marroquí
Y este presidente Pedro Sánchez le donó, creo que fue 30 millones de euros al Estado marroquí, que lo combatió tanto el generalísimo Franco y el mismo Felipe González. Entonces, ellos tienen problemas en Ceuta y en Melilla. Esos son los dos sitios de acopio. Pero ya tú miras, cierra los ojos y abre y mira en Italia, en Francia. Los más jóvenes son africanos, son árabes, son del continente africano, el continente más atrasado. Eso organizó así, exactamente así. Sí. Entonces, de toda esa gente de esos continentes están entrando constantemente. Y el Estado-Nación está perdiendo su cara. Si usted pone un video de un concierto abierto de 19 antes de la pandemia, usted ve de Alemania, por ejemplo, usted va a ver personas que lo menos que tienen 45, 50, un continente envejecido. Totalmente. Porque basta con que tú castre una sola generación, 20 años, sí, para que ya los que estaban en 40 se meten en 60, ya no van a parir a esa edad, sí, sí, o no quieren tener hijos, o le aconsejan tener un perro, o un perro robó como mascota, y no tienen hijos. Pasa entonces con el caso con España, que desde el 82 tiene la legislación abortista. Entonces eso ellos lo van a pagar. Y se está creando, ¿qué están haciendo? Antes de esta guerra, Alemania y Francia, por ejemplo, eran el motor económico y Alemania mayormente el motor industrial de Europa. Pero ¿qué han tenido que hacer? Contratar. Están llamando a inmigrantes, claro, para que vayan, le están facilitando las condiciones. Porque están envejeciendo. Porque lo necesitan. Lo mismo le pasa a Canadá también. Y se mudan a un apartamento y viven ahí. Lo mismo está pasando en Japón, que según un reporte de esta misma semana también la población está reduciéndose. No y eso es preocupante. No quieren parir. Eso es preocupante. Y los varones, yo no sé, a mí no me han dado un nieto, yo tengo 3 varones, que son buen mozos. Tienen que ponerse en eso los muchachos. Inteligentes. Ellos están en eso, pero no con la misma finalidad. Claro, antes había otro interés. Eso es terrible. Que era de la familia, pero quiero agradecerle por su tiempo. Gracias. Porque el pueblo dominicano aprovecha mucho sus conocimientos y cada vez que usted llega, la gente me dice, tiene que invitarlo más a menudo. Hay que recordar que el general Damián Arias no vive aquí en la ciudad de Santo Domingo y nos hace el favor de cuando él tiene aquí alguna obligación, nos avisa con antelación cuáles son los temas que están sobre la mesa y él aprovecha la visita aquí a Santo Domingo y nos trata esta clase de informaciones, pero para mí fuera un deleite que él estuviera acompañándonos semanalmente. No es que se cansan. Sí, bueno. Pero yo vengo, aunque yo no tengo obligación, que yo vengo expresamente a la entrevista, no se preocupe. Gracias a usted, compartan este contenido para que llegue a mucho más personas y recuerden que todo esto se hizo desde un principio para edificar un posible escenario de esa naturaleza, lejos de las especulaciones, sin alarmar, apegado simplemente a lo que es una realidad que se puede dar. Gracias. Compartan este contenido para que llegue a muchas más personas y nos vemos muy pronto. Bye, bye.